Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas. Dios los bendiga, los guarde y los cuide. Recibe un afectuoso saludo hasta el país de donde te has de conectar en esta hermosa mañana que nuestro Señor preparó para ti, para mí. Que Dios te dé paz y tranquilidad. En algunas partes es tarde, en algunas otras es de mañana, pero todo es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, hermano, vamos a ver hoy un tema del nacimiento de Isaac. Todos sabemos que Isaac es hijo de Abraham y vamos a ver por qué nuestro Señor Padre Celestial es muy misericordioso con aquellos que le sirven. Hay gente que no le quiere servir, hay gente que pues no. Dice, lo tengo por mí y no necesito a Dios. Hay damitas, hermanas, que ahorita no tienen hijos y oran a nuestro Señor por un hijo, o ya fueron a hacerse una inseminación artificial y no funcionó. Perdieron 200, 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque no está en la ciencia darte un hijo, está en nuestro Señor dártelo. ¿Tienes fe? Es hora de que creas. Hace unos días, hace un año, vino aquí a la iglesia Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, un compañero de trabajo. Su esposa no tenía bebé y ya tenía 7 años. Vino a la iglesia, oramos por él. Nuestro Señor le hizo una promesa a él, que iba a tener un bebé en un tiempo, un año para ser exactos. Era una promesa de nuestro Señor, no de nosotros. Nosotros oramos y nuestro Señor le dijo que en un año él iba a tener un bebé. Su esposa está embarazada en este momento, tiene 7 meses. El Señor cumplió. Claro que Él cumple, pero tienes que tener fe. No creer que esté en tus manos, no, creer que tú estás en manos del Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, enfáticamente, el que creyere sería que salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Si tú crees que Dios puede obrar en tu vida, tienes que creer. ¿Para qué? Para que la mano de Dios esté ahí donde tú estás clamando. Te invito a que abras tu Biblia, Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18 de los versículos 10 al 12, Génesis capítulo 18 de los versículos 10 al 12, y vamos a ver qué nos dice su palabra. Versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La bendición de nuestro Señor para Abraham está fundada en que el llamado lo tenía Abraham, no Sara. Sara es el complemento, es la ayuda idónea. Por eso, hermana y hermano, tú siendo fiel a nuestro Señor y dejas que nuestro Señor se encargue. ¿Qué era lo que sabía Jehová de Abraham? Que no tenía hijos porque Sara era estéril. Qué promesa tan hermosa de decir, en un año tú vas a tener esa bendición. Tu mujer va a quedar embarazada. Tu mujer va a quedar embarazada. ¿Sabes por qué? Porque no es el barro, no es el papel, no es el bronce, no es el yeso, es el Dios vivo, verdadero y está en los cielos.
Él no dijo, reúnanme a todos los científicos, no. Reúnanmelos en el consejo y vamos a ver por qué las células no están funcionando, por qué los espermas no están funcionando. No, él dijo, el siguiente año ella va a quedar embarazada. Ese es el poder del Dios al que le servimos, pero tienes que creer. Tú, hermana, hermano, no tienes que. Abraham lo mandaban, vete para allá, iba. Ven para acá, ve a rescatar a tu sobrino, él iba. ¿Sabes por qué? Porque él se dejaba guiar por el Señor. ¿Y tú qué estás haciendo en esta hora, hermana, hermano? ¿Estás llorando? ¿Lamentándote por lo que no puedes hacer? No te preocupes. Dios es vivo, es verdadero y ya tiene control de ese problema que tienes. Solo tienes que creer. Te invito a que oremos en esta hermosa mañana, tarde, para darle gloria y honra a nuestro Señor. Amado Señor de los cielos, de la tierra, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias, Padre, por las bendiciones que tú pones en nuestra vida. Señor, gracias porque sabemos que así como tú sabías, Padre, que Abraham no tenía hijos, Señor, así, Padre, sabemos que hay gente que pide, Señor, porque tú, Señor, le bendigas con un bebé, Señor, en ese matrimonio, Señor, que no tiene, Señor, ese matrimonio que día a día está, Señor, clamando, por favor, así, Padre, como visitaste el vientre de Sara, así te pedimos que visites todos esos vientres, Señor, vacíos, por favor, que tu poderosa mano esté ahí, Señor, porque ese es tu poder. Es tu poder, Señor, y en ese confiamos. Por favor, Señor, que toda madre, Señor, que no tenga bebé, Señor, tú seas, Señor, engendrando ahí, Señor, ese bebé, Señor, porque tú no necesitas poco o mucho. Di la palabra, Señor, como la dijiste para Sara, Señor, y su vientre, Señor, se llenó. Así, por favor, te pedimos por aquellas damitas, para que sus matrimonios estén, Señor, con la bendición de un bebé, Señor. Sabemos que todo lo puedes, y si tú quieres, tú puedes. Padre, gracias por tu amor, tu bondad y justicia. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, hermana, hermano, Dios te bendiga, te guarde, te cuide donde quiera que tú te encuentres. Y vamos a ver el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac, la promesa del Dios vivo verdadero se hace realidad en Abraham. Dice el capítulo 21, te invito a que abras tu Biblia, Génesis capítulo 21 de los versículos 1 al 7, y vamos a ver la promesa que se cumple. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Génesis 20, versículo 1, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Hermana, hermano, hoy Dios quiere que tú dejes de preocuparte por aquello que no está en tus manos. Lo que no está en tus manos está en manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, está en las mejores manos. ¿Por qué? Porque, hermana, hermano, en esta época tan horrible, difícil para muchos de nosotros, Dios te quiere decir: esto que tú ves, yo tengo el control. ¿Qué está pasando ahorita? Mucha gente ya dejó de creer en los milagros, como si Dios hubiera muerto, como si Dios lo hubieran apachurrado, como se apachurran las imágenes de yeso. No, Dios no fue hecho por el hombre. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, pero tienes que creer. ¿Sabes por qué? Porque si tú no crees en Dios, ¿cómo le vas a pedir a Dios que obre?
¿O cómo esperas que Dios actúe en tu vida si tú propiamente no estás? ¿Qué? No estás de su lado. Dios quiere que ya dejes de dudar. Dios quiere que dejes de mentir. Dios quiere que ya empieces a caminar con Él. Porque si no, no vas a tener ninguna bendición y todo lo que le pidas no va a llegar, porque no estás en las manos de Él. Abraham estaba en las manos de Dios en todo momento. Dice el versículo 1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Él dijo y lo hizo, habló y lo hizo. Dios no es como tú y como yo, que hablamos y no cumplimos. Él cumplió, hermana, hermano. Dios es fiel. Él es de la eternidad y hasta la eternidad. Dios quiere que tú creas, confíes que Él no se perdió, que tú no estás perdido para Él ni Él para ti. Dios tiene el control de ti, de mí. Sabe perfectamente cómo estamos a sus ojos. Y Dios quiere que nos arrepientamos, que dejemos de hacer lo que estemos haciendo. Dice la palabra de Dios en la promesa, visitó Jehová a Sara como había dicho. La visitó no es llegaron con los amigos, se sentaron, tomaron, no, la visitó. La palabra nos dice, había una promesa que cumplirle y fue ¿para qué? Para cumplírsela. Dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que le había dicho. Y qué bendición que Abraham ya había perdido toda la esperanza humana de que no creo poder tener un hijo por mi edad. Pues ¿sabes qué? No eres tú. Es Dios el que obra, es Dios que hace la obra perfecta. Dios tiene el control. Esperanza contra esperanza. Él ya no tenía esperanza hablando de la generación, pero había una esperanza que Abraham todavía tenía, la esperanza de que Dios le había hecho una promesa, y esa promesa de bendición dice que ahora concibió y dio a luz un hijo a Abraham. ¿Por qué? Era la promesa, no era Sara, no era Abraham, no eran los médicos que pudieran haber estado, no, era el Dios vivo, verdadero. Hermana, hermano, si tú ahorita tienes un enfermo en algún hospital, desahuciado, que ya no hay nada que hacer, le dieron un mes de vida, un día, 2 horas, eso ya lo dijeron ellos. Falta lo que diga el Padre Celestial, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la que falta y esa no ha salido. Tienes que tener fe, tienes que creer, tienes que confiar. Dice la palabra de Dios, dio a luz en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Mal haría si yo digo, yo declaro, decreto que ya está. No, yo no soy Dios. Yo simplemente soy el predicador de la palabra, y esta palabra es de sana doctrina, no es la que compromete, la que cree que le va a ordenar a Dios, no, es la palabra de Dios. Dice, en el tiempo que Dios le dijo a Sara, en ese tiempo llegó. Dice el versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara le llamó Isaac. Y dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Como Dios le había mandado. Para los que no saben, circuncidar el prepucio a esa edad pues eran gritos, eran llantos, no. Pero ¿qué pasa cuando eres obediente? Abraham dijo, Dios me ha mandado que circuncide a todo el pueblo. Tengo que circuncidarlo. Va a llorar, sí, pero es mandato del que me lo dio. No es mandato mío, yo obedezco. Él me dijo, hazle la circuncisión, yo se la hago. La obediencia siempre estuvo del lado de Abraham y el Señor lo bendecía por donde quiera que se paraba. Dice también el versículo 4, como Dios le había mandado hacerlo, era obediencia. Hermana, hermano, nosotros no estamos en
la ley, estamos en la gracia, pero esta palabra es para que tú entiendas que todo es por fe. Abraham no creía en otra cosa más que por fe. Por fe él salió de su tierra, por fe, creyendo que entre todos los dioses había un Dios verdadero que le había hablado a él. El versículo 5 dice: y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Abraham, humanamente no había nada para que él creyera. Pero ¿sabes qué? Hoy en día Dios sigue obrando en esos vientres vacíos, 10, 15, 20 años que no tienen hijos, y Dios puede obrar, pero tienen que tener fe. Si tú no tienes fe, hermana, hermano, por demás es que tú creas que la ciencia va a hacerlo. No, Dios es vivo, verdadero, y la ciencia está por abajo de él en todos sentidos. Dice también el versículo 6: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Por qué? Porque su edad ya no había nada que, pero se van a reír conmigo, decir: bendita eres porque Dios se fijó en tu vientre a una edad anciana. Pero para Dios tú tienes una identidad. Para Dios sigue siendo un niño, una niña. Te tiene en sus manos, y Dios puede hacerlo en la vejez si es su voluntad. Y en Sara fue un ejemplo, porque él hizo una promesa a Abraham, su siervo. Dice el versículo 6 que le había hecho reír. Isaac significa risa. El versículo 7 dice: y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Lo que ella no creía, lo que dudaba, Dios le dijo: no hay nada imposible para mí, y para bendecirte a ti tampoco es imposible. Tienes que tener fe, tienes que creer. ¿Quién es el que te sustenta a ti? No es el vecino, no es la vecina, es Dios. ¿Quién es el que te manda? Es Dios. ¿A quién estás obedeciendo? A Dios. Pues sigue en el camino de Dios, porque ese trabajo que tú esperas, no creas que es difícil para Él que tú lo tengas. Esa sanidad que tú quieres, pero has dudado, por eso no ha llegado. Dios quiere que dejes de dudar para que la bendición llegue. Recuerda siempre, Abraham siempre tuvo fe en las cosas que Dios le pidió, y hoy es el momento que tú y que yo tengamos fe. ¿Para qué? Para que la bendición llegue. ¿Por qué? Porque no es una promesa del hombre, es una promesa del Dios vivo, del Dios verdadero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que tengas una hermosa tarde, y que Dios tome control de ese problema que tú tienes en esta hora. Que Dios te bendiga en ese enfermito, en esa enfermita. En nombre de Cristo Jesús, los invito a orar. Amado Señor de los cielos, de la tierra, en nombre de Jesucristo te pedimos, por favor, en esta hora, que bendigas, que protejas, que cuides, Padre, a todo aquel, Señor, que no tiene bebé, Señor. Todo aquel matrimonio que no tiene bebé, Señor, te pedimos, por favor, que lo bendigas, que lo guardes, Señor. Sabemos, Señor, que para ti nada es imposible. Por favor, te pedimos que visites esos hogares, Señor, que no tienen un bebé, Señor. Que seas tú, por favor, Señor, supliendo esa necesidad en ese hogar, Señor. Gracias, Padre, porque por tu palabra sabemos que Abraham gozó de una bendición tremenda, pues tú siempre estuviste con él, amado Señor. Te pedimos por nosotros, Señor, que nos bendiga, nos guardes todos los días de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, los guarde, los cuide.